En la unidad anterior estudiamos al aparato digestivo enfocándonos en algunas características anatómicas, histológicas y fisiológicas. En esta unidad vamos a complementar ese estudio haciendo énfasis en las condiciones a las que se expone un alimento en cada órgano. El proceso digestivo se desarrolla en la luz de varios órganos huecos que pueden estudiarse como compartimentos en que ocurren determinadas reacciones químicas y fenómenos físicos, que se dan por la acción de la propia pared de esos órganos, glándulas y músculos, y por la acción de líquidos que llegan desde otros órganos que se conectan al tubo a través de conductos. En cada compartimento, el alimento sufrirá cambios macroscópicos, microscópicos y moleculares debido a estrés mecánico, moco, iones, tensioactivos y enzimas que catalizan hidrólisis. Esos cambios ocurren en una secuencia ordenada y regulada con un control muy fino que se adapta a la cantidad, a la composición, a la textura, a la temperatura y a otras características del alimento ingerido y a otros aspectos de la persona que también son variables como su estado metabólico o la composición de su microbiota intestinal. Los sistemas nervioso y endocrino regulan instante a instante cada uno de los procesos digestivos. Las funciones del aparato digestivo, la complejidad de la matriz, los tratamientos que haya recibido el alimento durante su preparación y la naturaleza química de cada componente determinarán el grado de hidrólisis que alcance cada macromolécula. En función de esto, cuando se busca copiar o simular las condiciones digestivas, es necesario prestar atención a lo que ocurre en cada órgano, pero considerando que imitar todas las condiciones del aparato digestivo es un enorme desafío, tanto por la cantidad de variables a controlar, como porque dada la complejidad, incluso en una misma persona posiblemente el proceso digestivo no se realice dos veces exactamente igual. El primer compartimento es naturalmente la boca y allí el alimento sufre una deformación mecánica dada por los movimientos de la lengua y la masticación, a la vez que se mezcla con uno de los líquidos, la saliva, cuyo mayor volumen se origina en las glándulas salivales principales, parótida, sublingual y submandibular, pero también gracias a una contribución de glándulas microscópicas que se encuentran en la lengua y en la pared de la boca. La saliva tiene un componente seroso, es decir, proteínas como enzimas digestivas, otras proteínas que se denominan ricas en prolina, lisozima, y también tiene anticuerpos que no se sintetizan en la glándula, pero se transportan hasta la luz de sus conductos. Tiene un componente mucoso, solución de mucina, y además contiene iones. Entre las enzimas digestivas se encuentra una amilasa y en algunas especies también una lipasa, que ya comienzan con el proceso de hidrólisis. Naturalmente, el grado de hidrólisis en esta etapa oral está muy limitado por el tiempo de residencia del alimento en la boca antes de la deglución. Otras proteínas, como las ricas en prolina y la lisozima, tienen acción antimicrobiana. La mucina es una glucoproteína que otorga viscosidad, permite la lubricación y previene el daño a la superficie interna de la pared de los órganos. Entre los iones presentes en la saliva, el hidrógeno carbonato regula el pH, que afecta al proceso digestivo y también protege al esmalte, que se solubiliza cuando el pH es ácido, deteriorando al diente. Esta etapa puede ser muy variable en cuanto a tiempo de residencia y esfuerzo mecánico sufrido por el alimento, porque la masticación es un proceso voluntario. Con la deglución,
el proceso comienza a tener control involuntario y el tiempo de residencia en cada órgano dependerá del peristaltismo y de la apertura y del cierre de los esfínteres que se encuentran entre los compartimentos. En el esófago hay también secreción de moco desde glándulas microscópicas que se encuentran en las túnicas mucosa y submucosa. El tránsito por el esófago es muy rápido gracias al peristaltismo, por lo cual no se dan cambios químicos importantes en el alimento. En el estómago, el alimento sufre un esfuerzo mecánico importante, dado por las contracciones de la túnica muscular externa, que está muy desarrollada, generando una mezcla y disminuyendo el tamaño de las partículas. La túnica mucosa del estómago a su vez secreta distintas sustancias. Por un lado, las glándulas corpofúndicas secretan ácido clorhídrico, una lipasa y pepsinógeno que se convierte en pepsina en la luz de este órgano debido al pH bajo que puede llegar a ser menor a 2. Por lo tanto, se llega a un grado de hidrólisis considerable. En la mucosa del estómago también hay secreción de moco, en parte dada por las células mucosas del cuello de la glándula corpofúndica que secretan una cantidad de moco que se mezcla con el alimento. Y por otra parte hay una fracción de moco secretada por el epitelio de revestimiento que es más viscoso y contiene hidrógeno carbonato, que protege a las células del daño que les genera la alta concentración de protones. Este moco se mezcla menos con el alimento y queda adherido a la superficie luminal del órgano, formando una capa de entre 50 y 200 micrómetros de espesor. Luego de la mezcla y la digestión parcial, el contenido del estómago se denomina quimo y pasa al duodeno en pequeñas cuotas, gracias a la apertura y al cierre del esfínter pilórico. De esta manera, algunas fracciones de lo ingerido permanecen más tiempo que otras en el estómago, soportando sus condiciones y continuando, por lo tanto, la digestión estomacal. El duodeno es la primera parte del intestino delgado y presenta varias características que lo distinguen del yeyuno ileum. En primer lugar, recibe los conductos provenientes del páncreas y del hígado que traen jugo pancreático y bilis respectivamente. En segundo lugar, la pared del duodeno tiene glándulas tanto en la mucosa como en la submucosa. La túnica mucosa presenta glándulas o criptas y vellosidades que secretan moco gracias a las células caliciformes. Además, la túnica submucosa del duodeno contiene glándulas formadas por células mucosas que secretan un moco alcalino que favorece la neutralización del pH del quimo que va ingresando. El jugo pancreático es una solución de enzimas y precursores de enzimas digestivas e hidrógeno carbonato. Los precursores de enzimas son precursores de proteasas, que se convierten en las formas activas gracias a la actividad de otras proteasas. Las enzimas pancreáticas presentan una variedad de especificidades. Hay distintas proteasas, amilasa, lipasas y nucleasas. El hidrógeno carbonato neutraliza el ácido clorhídrico del estómago y genera un pH que mejora la actividad de las enzimas. La bilis es secretada por el hígado, se almacena y concentra en la vesícula biliar y contiene tensioactivos derivados del metabolismo del colesterol, que emulsionan a las grasas y los aceites aumentando la superficie interfacial, lo cual permite una hidrólisis más rápida de los lípidos. Las proteínas y péptidos también pueden asociarse a las sales biliares a través de interacciones como las hidrofóbicas. Esto ha sido muy estudiado en relación a la digestión, absorción y excreción de lípidos. Entre otros efectos, se encontró que la asociación entre péptidos y sales biliares disminuiría la reabsorción de estas sales, uno de los pasos de la circulación enterohepática, generando un efecto hipocolesterolémico. Sin embargo, la unión de los péptidos a las sales biliares
puede también disminuir el grado de hidrólisis y la absorción de los péptidos. Por otra parte, en toda la extensión del intestino delgado, es decir, en el duodeno, el yeyuno y el ileum, hay más enzimas digestivas que forman parte del ribete en cepillo, es decir, enzimas ancladas en la membrana plasmática de los enterocitos de la túnica mucosa, o que se encuentran dentro de los enterocitos. Estas enzimas son proteasas, oligosacaridasas, disacaridasas y nucleasas. El intestino delgado entonces representa un gran reactor con enzimas digestivas tanto en la luz como en la pared del mismo. En el intestino hay un importante desarrollo de microorganismos, cuyo conjunto se denomina microbiota intestinal, que va aumentando en densidad desde el duodeno hasta el intestino grueso. La microbiota intestinal está compuesta por cientos de especies distribuidas en cada órgano de manera diferencial. Muchos de estos microorganismos expresan enzimas digestivas y en algunos casos las secretan a la luz del intestino, por lo cual participan en alguna medida en la digestión de los alimentos. Además de proteasas y peptidasas, algunas bacterias tienen enzimas que degradan los aminoácidos o sus restos, modificando la actividad de los péptidos y o generando sustancias azufradas, aromáticas, aminas y otras que pueden ser tóxicas, a diferencia de los productos del metabolismo de los hidratos de carbono que son beneficiosos para el huésped. El efecto de la microbiota es muy variable, dado que la cantidad y la composición de microorganismos dependen de numerosos factores. Actualmente se desarrollan muchas investigaciones que abordan este tema, dado que las interacciones entre estos microorganismos y sus huéspedes tienen efectos multisistémicos que podrían servir para mejorar la salud. Este panorama nos muestra que a la hora de simular la digestión es necesario estandarizar muchas variables químicas y físicas, tanto para copiar lo mejor posible lo que ocurre en el tubo digestivo, como para poder comparar resultados obtenidos por otros grupos de investigadores.